Hace 2 semanas estaba cambiando el escritorio de sitio. Lo llevo usando desde que me incorporé a la universidad en el 91. Es un escritorio de roble oscuro que pesaba más de lo que recordaba, y para moverlo tuve que vaciarlo por completo, sacar los cajones uno a uno. Hay 3 cajones, el primero y el segundo los conocía bien. El tercero, el de abajo, lo había abierto tan pocas veces en los últimos años que el pomo tenía una ligera capa de polvo. Dentro había cosas que no buscaba. Una calculadora científica sin pilas, una tarjeta de visita de un colega de la Universidad de Salamanca que murió hace 15 años, un bolígrafo que no escribía, un sobre amarillento. El sobre no tenía sello, no estaba cerrado del todo. Tenía mi letra en el exterior, en bolígrafo azul desteñido. Para papá. Lo sostuve en la mano durante un momento sin abrirlo. Lo recordé entonces, claro. Lo había escrito la semana que mi padre ingresó por primera vez, la que pensamos que era la definitiva y no lo fue. Tenía él 74 años y yo 42. Y había algo que quería decirle y que no sabía cómo decirle en persona. Pensé que si lo escribía primero, podría después encontrar el momento. El papel iba a ser el borrador, el ensayo de algo que luego diría en voz alta. Nunca lo envié, nunca se lo entregué, nunca lo terminé. Me di cuenta al abrirlo. La carta tenía 4 líneas y media y se cortaba a mitad de una frase. Mi padre murió 3 años después de ese ingreso. Murió sin que yo le hubiera dado ese papel, ni le hubiera dicho nada de lo que intentaba decir en esas 4 líneas. No estaba llorando al sostener ese sobre, era algo diferente. Era la sensación de tener en la mano el peso de algo que no tiene solución. Un objeto que tiene 20 años y que seguirá siendo lo que es exactamente igual dentro de otros 20. Una carta que no llegó a ningún sitio y que ya no puede llegar a ningún sitio. El no dicho más concreto que existe. Me senté en la silla que estaba en medio de la habitación, a medio camino entre donde había estado el escritorio y donde iba a estar, con el sobre en la mano, y me pregunté por qué lo había guardado. ¿Para quién lo guardé? No para enviarlo, porque sabía que no podría. No para leerlo, porque no lo había releído en 20 años. ¿Para qué, entonces? Esa pregunta me estuvo rondando varios días, y en algún momento, sin que lo planeara, me llevó a una historia que conocía, pero que no había examinado desde este ángulo. En 1946, Albert Einstein tenía 67 años. Había sobrevivido al exilio. Había sobrevivido a la persecución nazi. Había sobrevivido a Hiroshima y Nagasaki, las detonaciones que llevaban su nombre indirectamente, la carta que había firmado 7 años antes, la que había puesto en marcha el engranaje que terminó en esas 2 ciudades. Vivía en Princeton, en una casa pequeña en Mercer Street, y llevaba una vida que, desde fuera, parecía serena. Ese año recibió la visita de Linus Pauling. Pauling era químico, uno de los científicos más importantes de su generación, el único hombre en la historia que ganaría 2 premios Nobel en categorías diferentes. Eran colegas, se conocían desde hacía tiempo. Según el testimonio que Pauling dejó en su propio diario, Einstein dijo algo en esa conversación que no se esperaba escuchar. Lo dijo sin dramatismo, como si lo llevara guardado mucho tiempo y encontrar las palabras de repente no requiriera esfuerzo. Einstein dijo: cometí un gran error en mi vida. Pauling lo escuchó. Einstein añadió: cuando firmé la carta al presidente Roosevelt recomendando la fabricación de bombas atómicas. Y luego, después de un momento, dijo algo más. Dijo que había una sola justificación para lo que había hecho: el peligro de que los alemanes lo hicieran primero. Según el testimonio de Pauling, Einstein lo dijo con la misma claridad con que habría enunciado un resultado experimental. Sin llorar, sin el tono de quien busca absolución, con la voz de alguien que ha llegado a una conclusión y que la dice porque es verdad.
Cometí un gran error en mi vida. Eso es lo que quiero examinar esta noche. No la carta a Roosevelt, que ya hemos visto en este canal desde otro ángulo. No el proyecto Manhattan como hecho histórico, sino esa frase específica, lo que significa que la persona que escribió las ecuaciones más importantes del siglo XX dijera, en voz alta, ante un colega, que había cometido un gran error en su vida, y lo que significa que, en el mismo periodo de esa vida, Einstein tuviera un segundo arrepentimiento del que no habló con Pauling ni con casi nadie. Un arrepentimiento que no era de acción, sino de lo contrario, de lo que no hizo, del tiempo que no dio. Ese segundo arrepentimiento se llamaba Edward. Antes de entrar en eso, necesito hacer una observación sobre la naturaleza de la confesión. Einstein no escribió una carta diciendo que había cometido un error. No publicó ninguna declaración, no convocó ninguna rueda de prensa. Lo que hizo fue decirlo en voz alta, en conversación, ante alguien que lo escuchaba. Esa diferencia importa. Hay cosas que uno puede pensar durante años sin que adquieran la dimensión completa de lo que son. Permanecen en la categoría de lo que se sabe sin decir, lo que está presente pero no completamente formulado, lo que existe entre el pensamiento y el lenguaje sin terminar de cruzar la frontera. El momento en que uno lo dice en voz alta es diferente. Lo sé de mis propios años como profesor. He tenido alumnos que venían a tutorías con preguntas que, a mitad de formularlas en voz alta, se respondían solos. No porque la respuesta fuera fácil, sino porque el acto de ponerlo en palabras ante otro hace que algo que flotaba de manera difusa adquiera contornos precisos, adquiera peso. Einstein dijo: cometí un gran error en mi vida, y la frase quedó en el aire de esa habitación como algo que ya no podía no haber sido dicho. Pauling lo anotó en su diario ese mismo día. La frase está registrada porque alguien la escuchó y la recordó. Si Einstein la hubiera pensado en silencio, no estaríamos aquí hablando de ella. El acto de confesar, de decir el arrepentimiento en voz alta ante alguien, le da una existencia diferente al arrepentimiento. No lo elimina, no lo resuelve, pero lo hace real de una manera diferente. Ahora bien, la confesión a Pauling no fue el único arrepentimiento de Einstein en esos últimos años de vida. Y hay algo en el segundo, el que no verbalizó de esa manera, el que aparece solo en fragmentos de cartas a colegas, que me parece en cierta manera más pesado, porque era el arrepentimiento de lo que no hizo. Edward Einstein nació en 1910. Era el segundo hijo de Einstein y Mileva Marić. De niño era brillante, con talento musical excepcional, apasionado por Chopin y Schumann. En las cartas de esa época, Einstein habla de él con una ternura que no siempre tuvo para otras personas. Cuando Edward tenía 20 años, en 1930, empezaron a manifestarse los primeros síntomas de lo que acabaría siendo diagnosticado como esquizofrenia. Fue internado repetidamente en la clínica Burghölzli de Zúrich, una de las instituciones psiquiátricas más reputadas de Europa en aquella época. En 1933, Einstein huyó de Alemania. La persecución nazi hacía imposible seguir allí. Cruzó el Atlántico y llegó a Princeton, donde pasaría el resto de su vida. Edward se quedó en Zúrich. No fue una decisión que Einstein tomara con frialdad. Las cartas del período muestran a alguien que sabía lo que estaba dejando atrás. En correspondencia con colegas de esa época, Einstein escribió que la condición de su hijo le deprimía profundamente, que era imposible que llegara a ser una persona plena en el sentido convencional del término. Lo escribió con la honestidad descarnada de alguien que no tiene energía para engañarse. Lo que no escribió con la misma claridad, lo que aparece solo entre líneas, es lo que eso le costaba. La distancia que se fue haciendo permanente sin haber sido decidida del todo. Los años que pasaron sin visita.
las cartas que no se escribieron, las que se escribieron pero eran pocas. Edward vivió hasta 1965. Murió en la clínica Bulk-Huxley a los 55 años. Einstein murió en 1955, 10 años antes. Nunca volvieron a verse desde que Einstein cruzó el Atlántico en 1933. 32 años. Lo que me resulta más difícil de examinar de ese número no es la distancia geográfica, es el mecanismo por el que esa distancia se hizo permanente. No hubo ninguna decisión de abandonar a Edward. Eso sería demasiado limpio, demasiado fácil de juzgar. Lo que hubo fue algo más parecido a lo que hay en ese sobre amarillento de mi cajón. Hubo la intención de escribir más, de encontrar la manera de que las circunstancias cambiaran lo suficiente como para que fuera posible hacer lo que uno quería hacer. Y mientras esa intención permanecía como intención y no se convertía en acción, los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Hasta que un día uno abre un cajón y encuentra lo que dejó ahí guardado y entiende que el destinatario ya no está. Hay una asimetría en el arrepentimiento que los investigadores llevan décadas documentando y que me parece fundamental para entender lo que les estoy contando. El psicólogo Neil Rose y la investigadora Amy Somerville publicaron una metaanálisis que se ha convertido en una referencia en este campo. Lo que encontraron es que en personas mayores, y Einstein lo era cuando vivió esto, los arrepentimientos más persistentes y más difíciles de resolver no son los de acción, no son los errores que uno cometió, son los de inacción, lo que no se hizo, lo que no se dijo, el tiempo que no se dio. Cuando uno comete un error, la mente puede trabajar con él, puede analizar qué salió mal, qué se podría haber hecho diferente, qué se aprendió. Hay algo sobre lo que operar. Cuando uno no hace algo, la mente se queda con el contrafactual puro. El mundo en que sí lo hizo, el mundo en que la carta llegó a tiempo, en que el viaje se hizo, en que las palabras se dijeron. Y ese mundo contrafactual, el que no existió, pero podría haber existido, no tiene límites. Uno puede llenarlo con todo lo que quiera, porque no está delimitado por la realidad. El arrepentimiento de la bomba atómica era, en términos de esta taxonomía, un arrepentimiento de acción. Einstein había afirmado algo, había hecho algo. El error era concreto, podía nombrarse, podía delimitarse. El arrepentimiento por Edward era diferente. Era el arrepentimiento de 32 años de distancia que nunca se decidió del todo. De una carta que se podría haber escrito. De un viaje que se podría haber hecho, de cosas sin forma precisa que, precisamente porque no tenían forma precisa, seguían siendo posibles en el contrafactual hasta el último momento. Ese segundo tipo de arrepentimiento es el que aparece en el sobre amarillento de mi cajón. Necesito hacer aquí una pausa para verificar algo que quiero dejar claro antes de continuar. Hay una frase que circula en Internet atribuida a Einstein sobre el tiempo y los arrepentimientos. La frase dice algo como que el tiempo es la única cosa que no puede recuperarse. Es una frase que aparece con su nombre en miles de lugares. Quote Investigator, que es la fuente más rigurosa que conozco para rastrear atribuciones, no ha encontrado ningún documento verificado de Einstein que contenga esa frase ni ninguna versión reconocible de ella. No está en ninguna carta del archivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No está en ninguna entrevista transcrita. La primera vez que aparece con su nombre es en fuentes sin respaldo archivístico. Lo digo porque en este tema, el del arrepentimiento y el tiempo, es especialmente tentador usar esa frase. Es hermosa. Suena como algo que Einstein diría. Pero hay dos cosas que Einstein sí dijo, verificadas, que son más interesantes que cualquier cita fabricada. Las dos juntas forman algo que me parece más honesto y más útil que la versión de las redes sociales. La primera
es la Confesión a Pauline de 1946, que ya les he contado. La segunda viene de una carta diferente, de un periodo anterior. En algún punto de los años 30, Einstein escribió a un colega algo sobre lo que llamó el juego cruel del tiempo. Escribió que hay una asimetría fundamental entre el pasado y el futuro, que la física describe de una manera, pero que la experiencia humana vive de otra, que la física del tiempo relativista no tiene dirección preferida. Las ecuaciones funcionan igual hacia adelante que hacia atrás, pero que el ser humano vive el tiempo solo en una dirección, que el peso de lo que quedó atrás no disminuye con la distancia. A veces aumenta. Eso está verificado en la correspondencia de Einstein del período. No tiene la forma de una frase memorable, de esas que se pueden poner en un póster, pero dice algo más honesto que cualquier frase memorable. Dice que Einstein sabía, desde la física y desde la experiencia personal, que el tiempo perdido no se comporta de la manera que queremos que se comporte. Y eso me lleva a algo que quiero examinar ahora, porque me parece el elemento más extraño y más importante de todo lo que estoy contando esta noche. La física de Einstein, la que pasó décadas desarrollando, dice algo sobre el tiempo perdido que parece ir en la dirección contraria a todo lo que acabo de decirles. Einstein es el padre de lo que los filósofos y físicos llaman la teoría del bloque, o B-Theory of Time. Es una consecuencia de la relatividad especial. Y lo que dice, en términos técnicos, es esto. El tiempo no es una dimensión separada que fluye. Es una coordenada del espacio-tiempo. Un punto en el universo no es solo 3 coordenadas espaciales, sino 4. 3 de espacio y 1 de tiempo. Y lo mismo que un punto espacial no desaparece porque estemos lejos de él. Un punto temporal no desaparece porque sea pasado. En el universo bloque, el pasado no fue destruido. Existe como coordenada permanente. El momento en que Einstein habló con su hijo por última vez, antes de cruzar el Atlántico, existe en el espacio-tiempo con la misma ontología que el momento presente. No está accesible desde el presente, pero tampoco fue borrado. Y aquí está la paradoja que llevo semanas tratando de articular. El arrepentimiento humano, en su estructura más básica, presupone una destrucción. Presupone que el tiempo que no fue dado, la carta que no fue enviada, las palabras que no se dijeron, fueron destruidos, que ya no existen en ningún sentido real, que lo que se perdió fue definitivamente perdido. Pero la física de Einstein no dice eso. La física de Einstein dice que el momento en que podría haber escrito esa carta, el momento en que yo podría haberle entregado ese sobre a mi padre, existe como coordenada permanente en el espacio-tiempo. El momento en que Einstein podría haber estado con Edward antes de cruzar el Atlántico existe. Está ahí. En un sentido físico muy preciso, nada fue destruido. ¿Cambia eso algo para el arrepentimiento? No lo sé. Y quiero ser honesto sobre no saberlo. Hay una tentación de decir que si el pasado existe en el espacio-tiempo, entonces el tiempo perdido no fue realmente perdido. Y eso suena como un consuelo, como una manera de aliviar el peso de ese sobre amarillento. Pero creo que eso no es lo que la física dice, o al menos no de esa manera. Lo que la física dice es que la destrucción que el arrepentimiento presupone es una ilusión en términos de la estructura del universo. Pero el acceso que tenemos a ese pasado desde el presente no cambia. El momento en que podría haber entregado esa carta sigue existiendo como coordenada y sigue siendo inaccesible desde donde estoy ahora. Quizás lo que cambia no es la posibilidad de recuperar el tiempo, sino la pregunta que le hacemos. No cómo recupero lo que se perdió, sino qué me dice lo que se perdió sobre lo que todavía puedo hacer. El arrepentimiento, si se examina desde esa óptica, no es la señal de que algo fue destruido, es la señal de que algo importó.
que hubo algo ahí que tenía peso, que el tiempo que no se dio habría cambiado algo que valía la pena cambiar. Y esa señal, aunque no cambie lo que pasó, sigue siendo útil ahora. Hay algo que la neurociencia documentó en los últimos años sobre el arrepentimiento que me parece relevante aquí y que quiero examinar con cuidado, porque ya lo hemos tocado en este canal desde otro ángulo en el vídeo 13. El córtex orbitofrontal medial, una región del cerebro que está implicada en la evaluación de decisiones y en la comparación entre lo que hicimos y lo que podríamos haber hecho, se activa con más intensidad en personas mayores cuando procesan situaciones del pasado. No porque el cerebro envejezca mal, ni porque haya algo patológico en esa activación, sino porque hay más pasado sobre el que operar, más material para el contraste entre lo que fue y lo que podría haber sido. Investigaciones recientes de la Universidad de Columbia y la Universidad de Texas, del período 2025 a 2026, muestran algo que me parece importante. Esa activación mayor no es castigo, es señal de relevancia. El cerebro amplifica el procesamiento de las decisiones pasadas porque identifica en ellas algo que importó lo suficiente como para merecer ese procesamiento adicional. Dicho de otra manera, el peso del tiempo no dado no aumenta con la edad porque el cerebro se vuelva masoquista. Aumenta porque el cerebro está señalando que aquello tenía importancia real. El arrepentimiento no es el castigo por haber fallado. Es el reconocimiento de que lo que estaba en juego valía algo. Einstein lo sabía, creo, aunque no lo habría articulado con ese vocabulario. En los últimos 9 años de su vida, desde Hiroshima hasta su muerte en 1955, Einstein hizo algo específico con el arrepentimiento de la carta a Roosevelt. Lo usó. Cofundó el Emergency Committee of Atomic Scientists. Escribió y firmó el manifiesto Russell-Einstein en abril de 1955, pocas semanas antes de morir, un llamamiento urgente a los gobiernos del mundo para que encontraran alternativas pacíficas a los conflictos internacionales en la era nuclear. La última carta que firmó fue ese manifiesto. La última década de su vida fue, en buena medida, el intento de que el error que había reconocido ante Pauling no fuera la última palabra de su participación en esa historia. No borró el error, no lo negó, no lo justificó con más argumentos de los que ya tenía. Lo usó como información sobre lo que todavía podía hacer. Eso es diferente de la absolución, es diferente del olvido, y es, me parece, lo único útil que se puede hacer con un arrepentimiento real. Con el arrepentimiento de Edward, el mecanismo fue más difícil de activar, porque Edward seguía vivo mientras Einstein vivía, y la posibilidad de reducir esa distancia nunca desapareció del todo, pero tampoco se convirtió nunca en acción concreta. Las circunstancias cambiaban, la salud de Edward empeoraba, la guerra, el exilio, la distancia geográfica, la imposibilidad de viajar en ciertos periodos. Todo eso era real, y también lo era la serie de aplazamientos que uno tras otro se fueron convirtiendo en los 32 años que no volvieron. No quiero juzgar a Einstein por eso. Sería fácil y sería injusto. Lo que quiero examinar es el mecanismo, porque ese mecanismo, el de las intenciones que no se convierten en acciones, porque hay siempre un momento más conveniente que todavía no ha llegado, es el más humano que existe, es el que está detrás de ese sobre en mi cajón, es el que está detrás de la mayor parte del tiempo que no damos a las personas que queremos. No decidimos no hacerlo, lo posponemos, y la postergación, repetida suficientes veces, se convierte en permanencia sin que hayamos decidido la permanencia. Hay algo que los investigadores llaman la ilusión de continuidad temporal. El cerebro humano, cuando proyecta el futuro,
tiende a asumir que el futuro se parecerá al presente, que si hoy no es el momento correcto para hacer algo, mañana habrá un momento que sí lo será, que el tiempo disponible para hacer lo que uno quiere hacer seguirá estando disponible. Esa ilusión es funcional en muchos contextos. Nos permite planificar, diferir cosas que no son urgentes, no tratar cada decisión como si fuera la última oportunidad. Pero tiene un límite que la ilusión no incluye. Las personas no esperan indefinidamente. Los momentos tienen una fecha de caducidad que no aparece en el calendario. La disponibilidad de alguien para recibir una carta, para escuchar lo que uno quería decir, para estar presente en el momento en que la presencia importa, no es un recurso infinito. Einstein lo sabía de física. La entropía aumenta. Las cosas no se reconstruyen solas. El tiempo en una dirección no tiene reverso. Y aún así, el mecanismo de la postergación siguió funcionando, porque el conocimiento abstracto de que el tiempo es irreversible no es lo mismo que la sensación visceral de que este momento específico, con esta persona específica, no tendrá una segunda oportunidad. Voy a volver a mi propio sobre. Lo he releído esta semana, por primera vez en 20 años. Las 4 líneas y media hablan de algo que reconocí de inmediato, aunque no hubiera pensado en ello desde entonces. Hablan de algo que mi padre hacía que me resultaba difícil de ver cuando yo era joven, y que entendí mejor cuando llegué a la edad que él tenía entonces. Una manera de hacer las cosas que merecía más reconocimiento del que recibió de mí. Una forma de querer que era menos visible que otras formas de querer, pero que estaba igualmente presente. Era eso lo que intentaba decirle, con 4 líneas y media y una frase interrumpida. No sé si era lo que él quería escuchar. No sé si le habría importado recibirlo. No sé si las palabras que yo tenía en ese momento habrían llegado hasta donde necesitaban llegar. Lo que sé es que ahora el sobre existe, que las 4 líneas están escritas, que el papel lleva 20 años guardado sin llegar a ningún sitio, y que releerlas esta semana me hizo sentir algo que no es exactamente tristeza y no es exactamente paz. Es más parecido a lo que Einstein describió ante Pauling, a reconocer en voz alta, aunque solo sea ante uno mismo, que hubo algo que no se hizo y que habría sido mejor hacerlo. Eso no lo arregla, pero sí lo coloca en el sitio correcto. Quiero examinar una última cosa antes de terminar. El arrepentimiento, examinado desde la perspectiva que les he intentado describir esta noche, tiene una pregunta que le sigue de manera natural. ¿Y ahora qué? Einstein la respondió de una manera específica con el arrepentimiento de la bomba. Convirtió el reconocimiento del error en 10 años de activismo por el control de las armas nucleares. No borró lo que había pasado, pero sí lo usó como dirección. Con el arrepentimiento de Edward, la respuesta fue más difícil. Las circunstancias no lo pusieron en una posición en que hubiera una acción clara y posible. Edward estaba enfermo, estaba lejos. La situación no tenía una solución sencilla. Lo que quedó fue el peso de los años y la distancia. Pero incluso ahí hay algo que me parece que vale examinar. En uno de los últimos años de su vida, Einstein habló de Edward con alguien que lo recordó después. No con la precisión de la confesión a Pauling, sin la frase clara y delimitada de cometí un gran error, sino con la tristeza de alguien que sabe que hay algo que no se puede resolver, pero que tampoco puede dejarse de sentir. Esa tristeza, ese peso sin resolución, es también información. Es el arrepentimiento diciéndole a la persona que lo carga lo que siguió importando hasta el final, no como castigo, como señal de lo que no perdió importancia aunque el tiempo pasara. He pensado mucho esta semana en qué hace uno con esa señal.
no con la que ya se cerró, la que tiene forma de sobre en un cajón o de distancia de 32 años que ya son historia, sino con la señal que el arrepentimiento de lo pasado da sobre lo que todavía está presente. Los investigadores Rose y Somerville encontraron algo en esa metaanálisis que me parece la conclusión más útil de toda la investigación sobre el arrepentimiento. En personas mayores, los arrepentimientos de inacción son los más persistentes precisamente porque los contrafactuales de inacción permanecen abiertos más tiempo. Si uno hizo algo, el error tiene una forma definida. Si uno no hizo algo, el espacio de lo que habría podido hacer sigue abierto en la imaginación durante mucho más tiempo. Pero hay un momento en que esos contrafactuales también se cierran. Hay un momento en que la persona que podría haber recibido la carta ya no puede recibirla, en que la visita que uno podría haber hecho ya no puede hacerse. Lo que los investigadores encontraron, y esto es lo que quiero dejarles esta noche, es que el periodo en que los contrafactuales de inacción siguen abiertos, el periodo en que todavía se puede hacer lo que no se ha hecho, es mucho más largo de lo que el cerebro estima. El cerebro tiende a subestimar el tiempo disponible para las cosas que importan, a tratar las relaciones importantes como si fueran más estables de lo que son, a asumir que el momento correcto llegará solo. No llega solo, hay que ir a buscarlo. Einstein lo sabía con la bomba atómica. Lo sabía y lo hizo. En los últimos 9 años de su vida, en lugar de quedarse con el peso de la confesión a Pauling como algo solo para guardar en un cajón, lo convirtió en acción. Con Edward no pudo, o no supo, o las circunstancias no lo permitieron. Y eso también forma parte de lo que Einstein fue. Un hombre extraordinariamente inteligente que sabía muchas cosas sobre el universo y que también tenía un sobre en un cajón que nunca llegó a ningún sitio. Eso no lo hace más pequeño, lo hace más humano. Y a mí, sentado en esa habitación, con el escritorio a medio camino entre donde había estado y donde iba a estar, con el sobre en la mano y las 4 líneas que no terminé, me hizo pensar en algo concreto. No en cómo recuperar lo que ya no puede recuperarse, sino en a quién tengo ahora que merece más de lo que le estoy dando. ¿A quién le debo una carta que todavía puedo escribir y entregar mientras aún puede recibirla? Esa es la pregunta que el arrepentimiento hace cuando se examina con honestidad. No cómo borro esto, no cómo me absuelvo, sino qué me dice sobre lo que todavía puedo hacer. Einstein pasó sus últimos años haciéndose esa pregunta sobre la bomba atómica y respondiendo con acciones concretas. El sobre de mi cajón me la hizo hace 2 semanas. No la he respondido del todo todavía, pero sí la he formulado. Y hay algo en formularla con precisión, en decir en voz alta, aunque sea solo ante uno mismo, lo que estaba guardado en ese cajón, que hace que la pregunta tenga otro peso. Hay alguien a quien no le he dicho lo que necesita que le diga. Hay tiempo que no he dado que todavía puedo dar. Hay algo en ese espacio entre lo que hago y lo que sé que importa, que merece más atención de la que le he dado. Esa no es la respuesta cómoda. La respuesta cómoda sería que el universo bloque existe y por tanto el tiempo perdido sigue ahí en alguna coordenada y no hay nada de qué preocuparse. La respuesta honesta es que el tiempo que sigue estando disponible ahora es el único sobre el que tengo control. Y que si el arrepentimiento de lo que no hice en el pasado me dice algo sobre lo que todavía puedo hacer, lo más inteligente que puedo hacer con esa información es escucharla. Einstein lo llamó convertir el arrepentimiento en acción. Lo hizo con la bomba atómica durante 9 años. Yo no tengo 9 años de certeza. Nadie los tiene. Pero sí tengo la pregunta. Y la pregunta es suficiente para empezar. ¿Qué es lo que todavía puede ser verdad antes de que ya no pueda?
Esa es la pregunta que el arrepentimiento hace cuando se examina de verdad, cuando se saca del cajón y se lee hasta el final, aunque no haya conclusión en la última línea. El sobre de mi escritorio sigue aquí. No lo tiré, no lo guardé de vuelta en el cajón. Esta vez, por primera vez, lo leí hasta donde terminaba, hasta la frase que se corta a mitad, y me quedé sentado con esas 4 líneas y media durante un rato, pensando en qué venía después, en qué habría dicho si lo hubiera terminado entonces, en qué diría ahora, 20 años después, si pudiera escribir el resto. No sé si voy a escribirlo. No sé si tiene sentido escribir una carta al destinatario que ya no puede recibirla. Pero sé que la pregunta que abre esa carta inacabada no es solo para mi padre, es también para mí, para lo que todavía no he hecho, para el tiempo que todavía tengo. Y esa es, me parece, la única razón por la que seguimos guardando las cosas que no llegaron a ningún sitio. No para los destinatarios que ya no están, sino para que cuando las encontremos 20 años después, nos hagan la pregunta correcta. Esta noche, si pueden, piensen en algo que guardaron sin enviarlo, sin decirlo, sin hacer, y pregunten qué les dice eso sobre lo que todavía está a tiempo de hacerse, no como ejercicio de culpa, como información. El arrepentimiento, cuando se examina con honestidad, no mira al pasado, mira al presente y pregunta qué queda todavía por hacer. Einstein tardó años en entenderlo con la bomba atómica. Y cuando lo entendió, no se quedó con el peso. No usó. Cuídense esta noche. Y no dejen de hacerse preguntas.